Buenos días, hoy vamos a ver la segunda parte de patología de la glándula mamaria. En el video pasado hablamos de las enfermedades inflamatorias en la mama, hablamos de la ginecomastia y también las lesiones epiteliales benignas que se pueden ver en la mama. Hablamos de las adenosis, de la metaplasia apocrina y empezamos a hablar de la hiperplasia ductal como parte de las lesiones epiteliales proliferativas que se ven en los ductos. Hoy vamos a, en este video, terminar de hablar de esas lesiones epiteliales proliferativas intraductales que pueden terminar desarrollando al tumor epitelial maligno más frecuente en la mama, que es el carcinoma ductal invasor, que vamos a ver luego. Vamos a hablar de las neoplasias lobulillares como un grupo de neoplasias distinto al carcinoma ductal invasor. Vamos a hablar de los biomarcadores que tienen que ver con los factores tanto pronósticos como predictivos que tenemos en los tumores de mama, la enfermedad de Paget del pezón, y vamos a hablar también de los tumores más frecuentes, benignos y malignos, de los tumores fibroepiteliales. Bueno, repasando un poquito lo que habíamos visto en la clase anterior, nosotros hablamos de hiperplasia ductal, ¿sí?, cuando hacemos referencia a un aumento de la celularidad a nivel de los ductos mamarios, que pueden ser dentro de lo que es la unidad ductal terminal, como también de conductos medianos o grandes conductos, ¿sí? Hablamos de que la hiperplasia ductal podía ser usual o típica, puede ser atípica o puede luego progresar a un carcinoma ductal in situ, el cual puede ser de bajo grado o de alto grado, que lo vamos a ir viendo en las distintas diapositivas. En esta imagen, para que ustedes vean a la izquierda arriba superior, tenemos una hiperplasia ductal usual, es decir, una hiperplasia que no presenta atipía celular. Vamos a ver las distintas características, tanto histológicas como citológicas en las células para poder definir a las hiperplasias por su nombre, y vamos a ver que puede afectar, como decíamos, ductos de la unidad ducto lobulillar terminal, como también a los grandes conductos. Estas son las diferencias histológicas y citológicas que tienen las hiperplasias ductales usuales con, digamos, como su contrapartida, digamos, como el carcinoma ductal in situ, que vamos a ver que hay de bajo grado o de alto grado, y lo que cae en el medio, que es la hiperplasia ductal atípica. Bien, la hiperplasia ductal típica o usual, que es la primera que tenemos en la columna, lo que tenemos es una proliferación tanto de las células ductales como de las células mioepiteliales, que eso lo habíamos visto en la clase pasada, en donde proliferan ambas. Entonces la proliferación es heterogénea. Proliferan ambas células dentro de este ducto, ¿sí? No se genera invasión a nivel estromal, sino que todo está confinado a un ducto que presenta las células mioepiteliales periféricas y que dentro también proliferan las mioepiteliales con las ductales. Por lo cual vamos a tener una doble población celular con, digamos, una proliferación sincicial en donde no hay una delimitación citoplasmática entre célula y célula, y puede dejar luces irregulares, que son estos espacios del ducto que no fueron rellenados aún por las células, que generalmente son periféricos y son irregulares. Si pasamos al otro extremo, que es el carcinoma ductal in situ, el de bajo grado, ¿sí?, va a tener las luces bien redondeadas, lo que queda de, digamos, luz del ducto, ¿sí?, original, van a ser perfectas, luces redondeadas en forma de saca bocado, como les decimos nosotros, las cuales pueden tener o no microcalcificaciones en su interior. Las células, a diferencia de lo que vimos, van a proliferar las células ductales dentro de esa luz, no las mioepiteliales, por lo cual ese ducto va a tener a las células ductales y las células mioepiteliales, que son las, digamos, que se encuentran en este ducto, ¿sí?, original, pero por dentro esa proliferación va a ser a predominio de las células ductales. No van a estar las células mioepiteliales, que sí proliferan en la hiperplasia ductal típica o usual. Lo que cae en el medio es la hiperplasia ductal atípica, que va a tener
características citológicas, histológicas de la hiperplasia ductal típica, pero también del carcinoma ductal in situ. Es decir, vamos a ver, en cuanto a las luces que quedan dentro del ducto, áreas de luces redondeadas en forma de sacabocado, áreas en endija. La celularidad va a ser en algunos sectores pareja y uniforme, con proliferación solo de célula ductal, y por sectores proliferación de células ductales con mioepiteliales. Es decir, esta doble población celular que se pierde, ¿sí?, en este relleno luminal del carcinoma ductal in situ. Entonces, la hiperplasia ductal atípica comparte características citológicas del carcinoma ductal in situ de bajo grado y la hiperplasia ductal típica. Aclaro, carcinoma ductal in situ de bajo grado, ¿por qué? Porque al tener un carcinoma intraductal de alto grado, vamos a ver pleomorfismo en los núcleos y no vamos a tener dudas que eso es una proliferación atípica intraductal en ese ducto. Si fuera de bajo grado, se presta el diagnóstico diferencial con las hiperplasias ductales atípicas y muchas veces las hiperplasias ductales usuales que sean muy floridas. Por lo cual, rige acá tanto la característica citológica como arquitectural para poder definir a estas tres lesiones. Además, en hiperplasia ductal atípica, que presenta muchas veces características citológicas de un carcinoma ductal in situ de bajo grado, tenemos que ahí, además de estos criterios cualitativos para poder clasificarla como tal, evaluar criterio cuantitativo. Si yo tengo este tipo de alteración en el ducto en menos de 2 espacios ductales, o mi lesión mide 2 milímetros o menos de 2 milímetros, ahí podemos aplicar el criterio de que estamos viendo una hiperplasia ductal atípica. Muchas veces, cuando tenemos más de 2 ductos afectados por este tipo de proliferación o el foco de afectación es de más de 2 milímetros, ahí ya por criterio cuantitativo, por más que tenga características de una hiperplasia ductal atípica y no sea el 100% seguro que sea una hiperplasia, un carcinoma ductal in situ, en este caso se aplica este criterio para lesiones que son mayores de 2 milímetros o más de 2 espacios ductales para poder hablar de carcinoma ductal in situ. Es decir, para la hiperplasia ductal atípica tenemos los criterios cualitativos, que fueron los que vimos recién en lo arquitectural y citológico, pero también el criterio cuantitativo dependiendo de la cantidad de ductos o de milímetros afectados para considerarse hiperplasia ductal atípica o un carcinoma ductal in situ de bajo. Bien, si lo que tenemos es una proliferación dentro, si confinada en el ducto original de células ductales atípicas, vamos a hablar de un carcinoma ductal in situ. Entonces, la definición es esa proliferación de células neoplásicas epiteliales ductales que revisten y rellenan ese ducto, pero no se evidencia invasión a nivel estromal. Es decir, no hay una alteración en la composición de ese ducto originario que tiene presentes las células mioepiteliales. Recuerden que cuando el carcinoma invade, se pierden las células mioepiteliales. El carcinoma intraductal, ¿sí?, puede ser de las células, como dijimos, ductales, y luego vamos a ver a las neoplasias que afectan a los lobulillos como neoplasias lobulillares. Lo importante como definición es que no hay evidencia de invasión estromal, ¿sí?, y presenta este ducto que se encuentra rellenado por células atípicas, las células mioepiteliales periféricas. Obviamente que dentro de los factores pronósticos vamos a ver, y en cuanto a lo que es tratamiento, el carcinoma ductal in situ va a depender mucho también, además de factores clínicos como la edad, propios factores de esta proliferación intraductal que lo van a hacer de bajo o de alto grado. Nosotros como patólogos debemos evaluar el tamaño y la extensión de los carcinomas in situ y vamos a graduarlos. La graduación se lo hace a nivel nuclear. Vamos ahora a ver que hay distintos patrones arquitecturales del carcinoma ductal in situ, dividiéndolos, como decíamos, en bajos o altos grados principalmente. Generalmente las piezas que presentan carcinoma ductal in situ, por lo menos diagnosticado por biopsia o por imágenes, o sospecha de estos,
pueden ser por calcificaciones microcalcificaciones agrupadas. Generalmente las microcalcificaciones agrupadas suelen dar sospecha de proliferaciones intraductales y muchas veces se hace la mamografía de las lesiones, luego a nosotros nos llega, puede ser una cuadrantectomía, por ejemplo, por las microcalcificaciones, y nosotros en esas microcalcificaciones, en esa pieza, tenemos que ir a buscar la proliferación intraductal y obviamente siempre diagnosticarla y obviamente evidenciar si existe o no un compromiso estromal con invasión de este tumor. Esta es una de, por ejemplo, una pieza en la cual venían referenciados los márgenes con los ganchos que ven de metal ubicados en los distintos márgenes, se pinta con tinta china, se entra de manera seriada y completa para buscar las microcalcificaciones y de esa manera evidenciar si existe lesión intraductal o invasora. Bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber, informar en un carcinoma ductal in situ? Primero el patrón arquitectural, que ahora vamos a ver que hay distintos tipos, el grado nuclear, si existe o no necrosis en esa proliferación y obviamente la correlación, como decíamos recién, con las mamografías. Si se presentan como masas, que pueden ser palpables, o masas evidenciadas, por ejemplo, en ecografías o mamografías, o por calcificaciones agrupadas sin masa evidente. Son las maneras de presentación de los carcinomas ductales in situ. Bien, como patrones histológicos y arquitecturales vamos a ver que el carcinoma intraductal puede ser de tipo comedo, que es comedonecrosis, en el cual tenemos un centro necrótico, que puede o no estar asociado a carcinomas ductales in situ de alto o bajo grado, es decir, un carcinoma de alto grado o un bajo grado pueden tener este tipo de patrón comedociano o de comedonecrosis. Y ahora vamos a ver imágenes. Por otro lado tenemos también los de distribución de tipo Payet, de tipo cribiforme, cuando deja espacios como ensacabocado, como si fueran cribas, que ahora vamos a ver imágenes, de tipo micropapilar, de tipo papilar, de tipo sólido, entre otros. El tipo sólido es cuando tenemos un ducto que se rellena por completo por la proliferación atípica en el ducto. El papilar es cuando vemos papilas, que recuerden que una papila como definición es la presencia de unas células que se encuentran revistiendo un eje fibroconectivo vascular. En cambio, las micropapilas no presentan ejes fibroconectivos vasculares. Bueno, acá tenemos una imagen. A la izquierda, por ejemplo, un bajo grado, que ahora vamos a ver qué lo hace bajo grado, que va a ser por el tamaño nuclear, pero es importante que vean en este caso el patrón. El patrón que presenta ese bajo grado, que es la primera imagen, es un patrón cribiforme, ¿sí? En donde se ven perfectamente estas luces, como hablábamos antes en las filminas anteriores, las diferencias con la hiperplasia ductal usual o atípica, en donde vemos acá las luces en sacabocado de manera redondeadas, dando como un patrón de tipo cribiforme, en cribas. En el del medio lo que vemos es un grado intermedio, que vamos a ver por qué se lo considera un grado nuclear intermedio, pero en este caso lo que tenemos es comedonecrosis, ¿sí? Fíjense en la necrosis central que se ve a nivel luminal. Y por otro lado, hacia la derecha, vemos en esta imagen un carcinoma intraductal de tipo micropapilar, en donde se ve un desprendimiento celular en forma de bolas de esferas, como si fueran micropapilas, que no presentan ejes fibroconectivos vasculares. Si lo tuvieran, sería, por ejemplo, un patrón de tipo papilar. Si esos ductos se encontraran de manera rellenándose por esta proliferación atípica, pero de manera sólida, no vemos luz y solamente vemos células rellenando este ducto que, como repito, por fuera, periféricamente, el ducto original presenta células mioepiteliales. El grado, como decíamos recién, al carcinoma ductal in situ se le va a dar el grado nuclear. Y para el grado nuclear vamos a tener 3 grados. El bajo grado, en donde vemos núcleos monomorfos entre sí, es decir, único tamaño nuclear, ¿sí? Con estas características que vemos abajo. En el grado intermedio, grado 2, nuclear, lo vamos a ver 2 tamaños de núcleos, ¿sí? Al menos 2 tamaños de núcleos, obviamente la presencia de núcleos evidentes, y puede existir además figuras mitóticas atípicas. En el grado 3, que es el alto grado, tenemos un marcado pleomorfismo nuclear con al menos 3 tamaños nucleares,
Es frecuente encontrar mitosis atípicas y nucleolos muy prominentes. Mucha desorganización arquitectural. Acá tenemos una imagen de un bajo grado, en donde lo que vemos es una proliferación, ¿sí?, que rellena el ducto, que tiene mioepiteliales periféricas en este ducto originario, pero que las células que rellenan tienen monomorfismo, ¿sí?, tienen delimitación citoplasmática, la población es única, no es heterogénea, y presentan estas luces en perfecta forma del sacabocado. Pero tenemos un solo tamaño nuclear, por lo cual hablamos de un carcinoma ductal in situ de patrón cribiforme de bajo grado nuclear. Bien, en este tenemos un grado intermedio en donde lo que tenemos ya son dos tamaños al menos nucleares. Si bien en algunos sectores las luces por ahí periféricas parecieran más irregulares, fíjense en la disposición perpendicular que tienen los núcleos a la luz, que predomina, ¿sí?, la monopoblación y que presenta en este caso dos tamaños al menos nucleares. Con lo cual hablamos de un carcinoma ductal in situ de tipo cribiforme, ¿sí?, de grado nuclear intermedio, que se le puede también decir GN2, ¿sí?, el bajo grado GN1, el intermedio GN2. Y pasamos al GN3, que es el grado nuclear alto, en donde tenemos al menos 3 tamaños nucleares con marcado pleomorfismo, marcados nucleolos y generalmente mitosis atípicas. Fíjense que en este caso el patrón de este alto grado coincide con una comedonecrosis, necrosis central en los ductos, y en el de la izquierda superior además se encuentra en su interior microcalcificaciones, que es esa coloración densa que tienen ahí media basofílica, así que también se ven las microcalcificaciones en los ductos del comedonecrosis que tienen abajo a la derecha. Esto es un alto grado nuclear GN3. Bien, dentro de las proliferaciones que afectan y no invaden, que afectan las luces glandulares y no invaden, tenemos la neoplasia lobulillar. La neoplasia lobulillar, como definición, va a involucrar tanto a la hiperplasia del lobulillo que sea atípica como el carcinoma lobulillar in situ. En realidad, cuando nosotros repasamos la histología, dijimos que teníamos los grandes conductos, ¿sí?, que van a ir hacia ductos intermedios para llegar a lo que es la unidad ducto lobulillar terminal. Ese lobulillo puede ser que esté afectado por una proliferación neoplásica que esté confinada, ¿sí?, al lobulillo, que no invada y que lo rellene, ¿sí?, por células que vamos a ver que son células que se ven discoesivas dentro de ese ducto, ¿sí?, porque pierden una molécula de adhesión que se la llama ecaderina, ¿sí?, y que pueden estar revistiendo ese lobulillo, esa unidad terminal, de manera completa o afectar más del 50% de ese lobulillo, lo que se lo considera carcinoma lobulillar in situ, o puede afectar menos del 50% de la unidad, que es lo que se conoce con el nombre de hiperplasia lobulillar atípica. En la actualidad, estas dos entidades se las conoce con el nombre de neoplasia lobulillar. Y como definición es, como decíamos recién, la proliferación de células que rellenan estos lobulillos en más de un 50% para hacer carcinoma lobulillar in situ, por células que son pequeñas, redondas, monomorfas entre sí y discoesivas porque pierden la ecaderina, que es la molécula de adhesión celular. De hecho, cuando el carcinoma lobulillar ya es invasor, lo que vemos son células discoesivas que, si uno les pide esta molécula de adhesión por inmunistoquímica, la van a tener ausente, la pierden. Y obviamente que tampoco van a tener en el invasor a las células mioepiteliales, que sí van a estar en las neoplasias lobulillares que sean todavía incipientes. Acá tenemos un ejemplo de lo que estamos diciendo. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda histológicamente vamos a ver, por un lado, en la imagen a la derecha vemos una unidad ductolobulillar terminal normal. Fíjense que son ductos que terminan en un acino bien lobulado, pero que son ductos que se ven perfectamente sus luces, con un estroma intralobulillar laxo y un estroma entre lobulillo denso que, hacia la izquierda, prolifera, ¿sí?, como si fueran nidos sólidos que afectan a todo el lobulillo en este caso, por células discoesivas dentro de estos ductos, de estos lobulillos, ¿sí? Imagen ilustrada a la derecha, en donde vemos lo más derecho de todo, algo normal, un ducto grande con una unidad terminal,
Una hiperplasia lobulillar atípica cuando se rellenan estos ductos y estos lobulillos por estas células atípicas, discoesivas, monomorfas entre sí pequeñas, pero que no rellenan más del 50% de la unidad. Y por el otro lado el carcinoma lobulillar que sí rellena más del 50% o de manera completa la unidad. Actualmente a estas lesiones las llamamos en sí neoplasias lobulillares, porque muchas veces se vio de que son lesiones que no proliferan a los carcinomas invasores. Esto es una imagen de un carcinoma, una neoplasia lobulillar in situ, ¿sí? Fíjense en este caso cómo rellena a ese lobulillo, lo afecta de manera completa por estas células monomorfas que pierden la molécula de adhesión. Nosotros las vemos de manera discoesivas entre ellas, es decir, sueltas. Acá una imagen con una ecaderina, que es la molécula de adhesión, y fíjense en las diferencias entre un carcinoma ductal in situ, que tiene ecaderina positiva. La ecaderina, como es una molécula de adhesión celular, se manifiesta por la inmunohistoquímica en la membrana celular, por lo cual la membrana citoplasmática de la célula, por lo cual se refuerza la membrana de un color amarronado. Obviamente el carcinoma ductal in situ no pierde esta molécula de adhesión y las células son cohesivas, por lo cual la ecaderina va a ser positiva. Ahora bien, las proliferaciones de las neoplasias lobulillares pierden la caderina, por lo cual en este caso de la derecha vemos un carcinoma lobulillar in situ que puede confundir de esta manera, al ser un relleno sólido como el ductal, puede confundir. Entonces le pedimos una ecaderina y la ecaderina nos va a decir hay ausencia de la molécula de adhesión, que la pierde el carcinoma lobulillar in situ, o vamos a ver luego el carcinoma invasor lobulillar que también la va a perder. No así el carcinoma ductal, in situ e invasor. Entonces pasamos a partir de estas lesiones proliferativas que se originan en los ductos y en las unidades a hablar de los tumores invasores, que como les decía, los tumores invasores pierden, ¿sí?, las células mioepiteliales. Hay una invasión de células epiteliales sin células mioepiteliales. Nosotros para clasificar a los tumores utilizamos la clasificación internacional de la OMS o de la WHO, el libro azul. Cada uno de los aparatos de los órganos tienen su libro. En este caso tenemos el de patología mamaria, las clasificaciones de todos los tumores que se actualizan los distintos. Es importante que nosotros la utilicemos, ¿por qué? Porque es de referencia internacional y es un nomenclador, es una nomenclatura que está codificada y que de esa manera tanto patólogos, oncólogos, mastólogos y dependiendo obviamente el órgano donde se origina la lesión, vamos a compartir este tipo obviamente de nomenclatura para obviamente todos poder hablar y utilizar un mismo lenguaje. Bien, según la clasificación de la WHO existen distintos tipos de tumores. Nosotros vamos a hablar de los más frecuentes, que es el carcinoma invasor de tipo no especial, que es el carcinoma ductal invasor, que se origina de la unidad ducto-lobulillar terminal, que se lo conoce también como nombre, digamos, como carcinoma ductal invasor de tipo NOS o tipo no específico o no especial. Vamos a ver distintas variantes, una de ellas que también es muy frecuente, que es el carcinoma lobulillar invasor, que recién estuvimos hablando de la parte de la neoplasia lobulillar in situ, y vamos a ver otros como por ejemplo el carcinoma mucinoso, que tiene bastante características también. Bueno, hay otros tipos de tumores raros que ustedes van a leer, pero vamos a ir obviamente a los más frecuentes. Es importante que ustedes sepan que el libro azul de la OMS, que es el libro de la WHO, de la Organización Mundial de la Salud, junto con el Colegio Americano de Patólogos, que nosotros lo que utilizamos, hacemos los protocolos para las estadificaciones que nos va a dar el TNM en los tumores. Las estadificaciones de lo que es tamaño tumoral, la afectación ganglionar para el N y obviamente en cuanto a las metástasis. Esto para que ustedes vean que nosotros, digamos, utilizamos clasificaciones, siempre tienen que estar actualizadas y protocolizadas tanto para la entrada, ¿sí?, el manejo de las piezas macroscopio, como también luego el diagnóstico microscópico. Y estos son los protocolos de la CAP, del Colegio Americano de Patólogos, que utilizamos para estadificar a los tumores. Fíjense que esta es la última actualización, es la 8ª edición, que obviamente siempre va de la mano de la Organización Mundial.
Vamos a hablar del carcinoma invasor de tipo no especial, el NOS, el más frecuente. Como decíamos, es un grupo de tumores que no tienen un patrón específico y que derivan de la unidad ductolobulillar terminal y se lo llama de tipo no especial. Es el tumor más frecuente, invasor de la mama, maligno, ¿sí? Generalmente se puede ver puramente ductal invasor NOS, pero también puede estar acompañado de otros tipos de patrones. Y en ese caso uno lo que tiene que hacer es consignar, obviamente, y porcentuar los distintos porcentajes de tumores especiales y no especiales que tenga la mama. Se informan los diferentes tipos. Bien, mamográficamente, por imágenes, generalmente se ven como masas polilobuladas de bordes irregulares, que pueden estar acompañadas de microcalcificaciones intratumorales. Generalmente suelen afectar como mayor frecuencia al cuadrante superexterno, pero se pueden ver en distintos cuadrantes. Puede ser que también, ¿sí?, tengamos dentro de un mismo cuadrante varios focos tumorales, eso se lo conoce como tumores multifocales, pero también podemos tener tumores multicéntricos, que no solamente afecten un cuadrante, sino que afecten varios cuadrantes. Vamos a ver que el carcinoma ductal invasor generalmente son masas únicas, no así los carcinomas lobulillares, que suelen ser masas múltiples o multicéntricas, ¿sí? Bien, esto es en cuanto obviamente a imágenes. Recuerden ustedes los autoexámenes para las palpaciones de lo que son las masas palpables. Recuerden, otra de las clínicas, la secreción por pezón, sobre todo si las lesiones afectan grandes conductos y van obviamente por secreción por pezón, digamos como clínica de los pacientes, y otras que se pueden presentar como dolor, eritema, cuando estos tumores invaden piel y muchas veces invaden los vasos linfáticos, que terminan generando mamas muy eritematosas porque los tumores invaden los vasos linfáticos, ¿sí? Que es lo que se conoce como carcinoma inflamatorio, como una definición clínica. Bien, imágenes macroscópicas de cortes de mastectomías donde tenemos una proliferación, en este caso invasora, en donde vemos en el corte una losange cutánea, ¿sí?, superficial, debajo de la misma tejido fibroadiposo, en cuyo espesor observamos, ¿sí?, una formación tumoral blanquecina de bordes irregulares, ¿sí? Lo mismo tanto en la imagen de la de abajo como en la imagen de superior, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos a graduar a estos tumores? En el carcinoma ductal in situ vimos que solamente poníamos un grado nuclear, que eso lo va a definir como un grado nuclear bajo, moderado o alto. En el caso de los carcinomas invasores vamos a graduar tres cosas, que son la histología, es decir, el patrón histológico que esto tenga, el grado nuclear y el índice de mitosis que nosotros veamos. Estos grados o este score se lo conoce con el nombre de score de Nottingham. Ustedes lo tienen que conocer. El score de Nottingham nos permite hacer una graduación de estos tumores, y esto es importante porque va a dar un grado, un score total, que va a determinar un pronóstico en la paciente. Y obviamente, dependiendo de ese pronóstico, también su tratamiento. Bien, GH es grado histológico dentro de esta clasificación Nottingham, que tiene que ver con la diferenciación glandular o tubular que tenga el tumor. Ahora vamos a ir viendo imágenes, pero lo importante es que, como dice su palabra, si es un carcinoma ductal, forma ductos. Si esos ductos los forma en más de un 75% de la proliferación, vamos a hablar de un carcinoma ductal invasor GH1, bien diferenciado. Si la diferenciación glandular se encuentra entre un 10 a un 75% de la proliferación total tumoral, hablamos de un GH2, es decir, un grado histológico 2. Ahora, si ese adenocarcinoma, carcinoma ductal invasor, es muy poco diferenciado y son nidos celulares donde no veo ductos o veo ductos en menos de un 10%, hablamos de un grado histológico 3. Con lo cual, los grados histológicos 3 van a ser obviamente peor pronóstico que los grados histológicos 1. Antes, ¿sí?, los carcinomas microinvasores, que vamos a ver luego la definición,
no se graduaban, pero ahora actualmente, a partir de este año, muchos ya los patólogos mamarios están empezando a graduar también a los microinvasores. Bien, GN va a hacer lo mismo que para el GN que usábamos para lo intraductal. Es decir, para el invasor vamos a ver si existe un tamaño nuclear, 2 tamaños nucleares o 3 tamaños nucleares. Y eso obviamente nos va a dar el score nuclear, que va a ir del GN1 al GN3. Obviamente GN3, peor pronóstico. Y el GM, ¿sí?, es el de proliferación celular, que tiene que ver con las mitosis. ¿Cuántas figuras mitóticas atípicas encontramos en la población tumoral? El score 1 es si encontramos menos de 5 mitosis en 10 campos de gran aumento. Tenemos que recorrer 10 campos en 40 por, es decir, en alto aumento, y si encontramos menos de 5 mitosis en esos 10 campos total, hablamos de un score bajo, un grado 1, mitótico. Si encontramos entre 6 a 10 mitosis, hablamos de un grado 2, y si encontramos más de 10 mitosis en 10 campos de gran aumento, hablamos de un grado 3. Vuelvo a repetir lo mismo, que las microinvasiones se empezaron a graduar. El score 3 obviamente va a ser el de peor pronóstico y generalmente se acompaña de los grados nucleares y obviamente ductales altos. Generalmente puedo tener tumores que sean 3-3-3, es decir, 3 para lo histológico, 3 para lo nuclear, 3 para lo mitótico, que son obviamente los de peor pronóstico, y eso se suma y da un score total, ¿sí? Es decir, si yo tengo 3 histológico, 3 nuclear, 3 mitótico, sumo 3 más 3 más 3, me da 9 puntos y ese score me da 3 total, que es el peor pronóstico que tienen estos tumores. Acá tenemos imágenes, ¿sí? Esto es un carcinoma ductal, invasor bien diferenciado, ¿sí?, que diría de un GH1, ¿sí? Seguramente el N, generalmente tienen 2 tamaños nucleares, entonces esto podría ser un GH1, GN2, y tendríamos que ver las mitosis y contar en distintos aumentos, ¿sí? Normalmente acompaña muchas veces el grado mitótico a lo nuclear y lo histológico. Si son de bajo grado, generalmente también existen bajas mitosis. Si yo lo tengo que graduar, por ejemplo, damos de cuenta que conté menos de 5 mitosis en 10 campos, esto le podría decir que es un GH1, GN2, GM1. Eso me da un total de 4 y eso se gradúa. 3, 4 y 5 total es un grado 1. 6, 7 es grado 2 y 8 y 9 puntos total es un grado 3. Bien, es importante que vean que la formación de ductos, ¿sí?, es de ductos atípicos, irregulares, con células atípicas, y no hay células mioepiteliales invadiendo el estroma. Estas células son epiteliales ductales, no hay mioepiteliales. Se perdieron. Los invasores no las van a tener. Este podría ser un carcinoma ductal invasor de grado histológico 2, moderado, es decir, veo espacios en donde se forman luces ductales como si fueran ductos, pero también veo nidos sólidos. Entonces, bueno, habría que ver en el total del tumor, pero este podría ser un ejemplo de un grado 2. Y fíjense en tanto en la imagen anterior como en esta, que hay una marcada desmoplasia del estroma, como ya estuvieron viendo lo que es la desmoplasia, es esta reacción del estroma, ¿sí?, del parénquima para contener el tumor. Los carcinomas ductales suelen acompañarse de desmoplasia más marcada que, por ejemplo, los carcinomas invasores lobulillares, que vamos a ver más adelante. Y acá, para que tengan un ejemplo de un carcinoma ductal invasor de tipo no especial, de grado histológico 3, en donde lo que predomina es el nido sólido. Y bueno, mínimo 2 tamaños nucleares acá yo veo. Así que, por ejemplo, esto podría ser un grado histológico 3, nuclear 2, mitótico 2, por ejemplo. Sumo los puntos, me daría 7, que sería un grado total 2. Pero bueno, ustedes quédense básicamente con esto, con las 3 graduaciones en cuanto al histológico, lo nuclear y lo mitótico para el score de Nottingham. Eso nos va a dar un pronóstico y obviamente va a depender del pronóstico del tratamiento de la paciente. Lo invasor, recuérdenlo, este tipo de tumores, la marcada desmoplasia del estroma que tiene. Y obviamente siempre, además, nosotros tenemos que evaluar si existe un carcinoma ductal invasor y, como decíamos antes, de qué tipo va a ser el patrón y el grado nuclear. Si está acompañándonos al tumor invasor, lo tenemos que consignar.
Tenemos que evaluar si existe invasión linfática vascular y invasión de los ganglios linfáticos, que luego vamos a ver eso más adelante. Acá tienen un claro ejemplo de un grado nuclear 3, súper pleomórfico este carcinoma invasor, en donde fíjense hasta las células cuatrinucleadas y las figuras mitóticas atípicas que tiene. Indudablemente esto es un 3-3-3, me da 9 puntos y me da el grado más alto de atipia celular. Acá tienen otro ejemplo donde ven carcinomas invasores infiltrando el tejido estromal de la mama con mucha reacción desmoplásica, el tejido, la neoplasia, estas células neoplásicas infiltrando el tejido adiposo, que se ve mejor hacia la derecha superior de la imagen, y también tenemos hacia arriba, en el centro de la imagen, un carcinoma ductal in situ, ¿sí? O sea, tenemos un ducto que está rellenado por las células atípicas, pero que ahí no perdió las miopiteliales, pero por otro lado tenemos al carcinoma ductal invasor, que está y puede encontrarse así de esta manera asociado, porque ustedes recuerden que las lesiones invasoras siempre arrancan de una proliferación intraductal o intraepitelial, dependiendo en el órgano donde estemos. Otra imagen de un carcinoma invasor, fíjense que en este caso tenemos el carcinoma invasor, pero también un área un poco desprendida abajo a la derecha, que parece una luz, bastante amplia, donde tiene microcalcificaciones, que son esos como cristales basófilos que ustedes ven. Las células se desprendieron un poco, pero eso era un carcinoma intraductal con microcalcificaciones luminales asociado a un carcinoma ductal invasor. Y vamos a repasar algunos tipos especiales de carcinoma de mama, de los más frecuentes. Bien, el carcinoma lobulillar, como definición, el invasor son células discoesivas o no cohesivas, que muchas veces las vamos a ver infiltrando en el estroma como si fueran en fila india. A veces se pueden ver como estas células son discoesivas y son pequeñas y monomorfas entre sí, las vamos a ver como plasmocitoides, es decir, como si fueran plasmocito, ¿sí? Tipo plasmocitoides, y muchas veces también tienen una vacuola citoplasmática que les da una imagen de célula anillo de sello. Vamos a ver que estas lesiones también pueden presentarse como masas palpables, como microcalcificaciones agrupadas. Recuerden que los lobulillares suelen ser multifocales o multicéntricos y no tener tanta reacción desmoplásica del estroma. Acá tenemos una imagen de un carcinoma lobulillar invasor, muy distinto al carcinoma ductal que estábamos viendo recién. Fíjense que son células monomorfas entre sí, que infiltran de manera discoesiva, ¿sí? O en forma de fila india, el estroma y el tejido adiposo. A mayor aumento vemos esas células que se encuentran sueltas, no conforman ningún tipo de patrón, ni ductal, ni papilar, ni micropapilar, ni criboso, sino que están sueltas en forma de filas, y si llegan a aparecer acá algunas como si fueran el nido, fíjense que dentro de esos nidos las células están sueltas. Y tienen esas características citológicas que son pequeñas, redondas, bastante monomorfas entre sí y pueden tener, como decíamos recién, vacuolización citoplasmática y pueden tener una forma de célula anillo de sello. Que acá las vemos, ¿sí? Células discoesivas, pueden ser que tengan grados nucleares bajos, hay neoplasias lobulillares, carcinomas lobulillares de altos grados, que son pleomórficos, pero ustedes quédense con esa definición de que son células discoesivas, que infiltran en este caso el estroma, con esas células de aspecto plasmocitoide o anillo de sello, o que se pueden disponer en grupos discoesivos o en forma de fila india infiltrando estroma. Recuerden lo que decíamos recién, que si yo a los carcinomas lobulillares les pido ecaderina, pierden la molécula de adhesión. Por eso nosotros lo vemos así de discoesivo, vemos células sueltas. Otro tipo y una variante especial de carcinoma invasor es el carcinoma mucinoso. Fíjense que acá tenemos un corte de un fragmento de tejido mamario, de un tejido fibro adiposo, en cuyo espesor observamos en este caso una formación tumoral polilobulada, mucinosa o de aspecto mucinoso, ¿sí? Con áreas blanquecinas. ¿Cómo vamos a ver los carcinomas mucinosos invasores de la mama? Y ustedes lo que tienen que saber es esto, que son lagos de moco
literales, en los cuales voy a encontrar inmersos en estos lagos grupos celulares de células, obviamente, ductales, atípicas, neoplásicas, que se encuentran, que pueden encontrarse formando ductos o nidos sólidos, es decir, se lo gradúa con el score de Nottingham que veníamos usando. Podemos tener áreas bien diferenciadas, áreas menos diferenciadas, pero tiene que estar todo inmerso en estos lagos de mucina, en estos lagos de moco. Característicamente acompañan a las células neoplásicas que están inmersas a los lagos de mucina finos ejes fibroconectivos vasculares, que son los que nutren a esta proliferación. Los carcinomas mucinosos de la mama generalmente tienen mejor pronóstico que, por ejemplo, los carcinomas ductales de alto grado. ¿Por qué? Porque generalmente esta mucina de alguna manera se cree que hace una contención al tumor y generalmente está asociado a grados histológicos y nucleares mitóticos bajos. Pero la graduación para estos tumores es la misma. El score de Nottingham lo utilizamos para todos los tumores, siendo el ductal, tipo no especial o los tipos especiales como estamos viendo hasta ahora. Bueno, hay distintas variantes, ustedes van a ver en el libro, vamos a tener variantes tubulares, que no es más que un carcinoma ductal invasor bien diferenciado, que sería un grado histológico 1, nuclear 1, mitótico 1. Tenemos los carcinomas cribiformes, cuando todo lo que forma es criba, los carcinomas lobulillares, como vimos recién, el carcinoma mucinoso. Hay tumores micropapilares, tumores papilares, obviamente, de la conformación, el patrón histológico, y otros tumores hasta que pueden tener células gigantes multinucleadas, pero ustedes quédense con los que charlamos en esta clase. Bien. Espero hayan entendido hasta acá todo lo que fue el repaso histológico para poder entender este tipo de lesiones complejas que arrancan, como decíamos, con hiperplasias que se confinan a los ductos, que pueden proliferar lo ductal, lo miopitelial o lo ductal solo de manera típica, y luego pueden terminar generando microinvasiones e invasiones con todos estos tipos de patrones y estos tipos de tumores especiales que vimos. Para todos ellos es importante reconocer la invasión estromal por ausencia de células miopiteliales. Recuerden la expresión de la ecaderina, ¿sí? En el carcinoma ductal, que se pierde en el carcinoma lobulillar. Y el grado de Nottingham es el score que utilizamos nosotros para graduar estos tumores. Bueno, antes de pasar a los temas que siguen, es importante, porque de acá a que ustedes sean médicos muchas veces les va a pasar de leer informes o que les consulten, sobre todo familiares, pacientes o personas conocidas, que les consulten por algo que es muy frecuente, que es el tumor de mama en nuestro medio. Vamos a tener factores pronósticos y factores predictivos en los cánceres de mama. ¿Qué es un factor pronóstico y qué es un factor? Los factores pronósticos son cualquier característica que tenga el tumor o la paciente y se puedan usar para predecir la historia natural de la neoplasia. Es decir, el periodo libre de enfermedad que tenga la paciente, las recidivas que pueda llegar a tener y además la sobrevida. Los factores predictivos indican la respuesta a una terapia en especial. Por ejemplo, lo que puede determinar una terapia hormonal, o una radioterapia, o una quimioterapia. ¿Sí? Esa es la diferencia entre factores pronósticos y factores predictivos. Por ejemplo, un factor pronóstico puede ser un tamaño tumoral. Y vamos a ver que los receptores hormonales, por ejemplo, van a ser tanto factores pronósticos como también factores predictivos. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos, como les decía recién, el tipo histológico, el tamaño tumoral, el grado histológico, lo que hablamos del score de Nottingham, la presencia de invasión o no de metástasis ganglionar, la extensión del tumor o no a la piel, extensiones torácicas, metástasis, los márgenes. Muchas veces imagínense ustedes que a nosotros nos mandan cuadrantectomías en donde tenemos que informar los márgenes si son suficientes o no. En el carcinoma invasor, cualquiera de ellos sea, el margen suficiente se considera cuando las células neoplásicas no tocan la tinta china que nosotros pintamos, ¿sí?, cuando recibimos a la pieza. Es decir, lo más externo, lo más periférico de la pieza. Margen suficiente cuando esas células neoplásicas invasoras no contactan con la tinta china que nosotros pintamos ese margen.
¿sí? Eso sería un margen suficiente para un carcinoma invasor, cualquiera sea su tipo. Bien, vamos a hablar un poquito de los factores predictivos y pronósticos más importantes, que son estos 4, que son, nosotros los determinamos tanto por inmunistoquímica, pero vamos a ver también que hay uno de ellos que se determina muchas veces por procesos moleculares, que son receptor de estrógeno, receptor de progesterona, HER2-Neu, que es un factor de transcripción humano, y el MIB1 o Ki67, que es el índice de proliferación. Lo que hace esta marcación es conteo mitótico, ¿sí? Pero por inmunistoquímica. Nosotros tenemos que informar si el tumor es positivo o negativo para estrógeno, progesterona. ¿Por qué? Porque para estrógeno y progesterona son tumores que pueden ser hormonodependientes o hormonoindependientes. Al tener ya 1% de positividad, si bien van a responder menos a la terapia hormonal, ya se los considera hormonodependientes, ¿sí? Generalmente cuando el estrógeno es positivo, generalmente la progesterona suele también ser positiva, pero bueno, puede pasar de que a veces se exprese una y no se exprese la otra y seguir siendo un tumor hormonodependiente por alguna de las dos. El HER o HER2-Neu se puede hacer tanto por inmunistoquímica como por FISH, SISH, SI o SISH, que esto es técnicas de PCR, esto es molecular, puede ser positivo o negativo, y para esto también hay un tratamiento especial, ¿sí? Que es el trastuzumab, como tratamiento dirigido. Por otro lado, vamos a tener el MIB o Ki67, que es un índice de proliferación que, bueno, dependiendo el porcentaje tumoral, sobre todo los que son mayor a 30% de índice de proliferación, se los considera de peor pronóstico. Acá tienen ustedes imágenes porque nosotros siempre le nombramos la inmunistoquímica y por ahí es como que, bueno, a uno no le queda la imagen de lo que es la inmunistoquímica. Acá tenemos dos tumores, el mismo tumor con dos marcaciones distintas. En la primera es un receptor de estrógeno. El receptor de estrógeno, como el de progesterona, son receptores que se encuentran a nivel nuclear, ¿sí? Entonces, la marcación de la inmunistoquímica la voy a ver a nivel nuclear, y fíjense en que los núcleos de color marrón son los núcleos a los cuales se les pegó digamos, anticuerpo, ¿sí? O sea que se consideraría positivo y yo lo tengo que porcentuar. En el de la derecha, la imagen de la derecha, si bien es positivo, es en menos cantidad positivo, pero es positivo para receptor de progesterona. Nada, esto es para que ustedes vean que es una marcación nuclear, que la vemos de color marrón y que tenemos que porcentuar, y que esto ya es un tumor hormonodependiente. Acá tienen otra imagen, miren la marcación perfecta nuclear, marrón, que toma en este caso el núcleo con un receptor de estrógenos de 100%. Bueno, esto es un HER, el HER se expresa en la membrana citoplasmática y si es positiva la vemos así, reforzando bien la membrana, como era la expresión, vieron, de la decaderina que también era membrana, bueno, se expresa de esta manera. Esto para ustedes, digamos, no lo tienen que saber, pero muchas veces el HER puede ser dudoso en la inmunistoquímica y es ahí cuando ayudan las técnicas de PCR y técnicas, perdón, de FISH, de hibridación in situ. Bueno, y acá tienen un Ki67, que es el índice de proliferación, que se marca también a nivel nuclear, marca núcleos, y acá tienen un índice de proliferación prácticamente en un 70% de la celularidad, o sea que es un alto índice de proliferación, un tumor de pobre proliferación. Vamos a pasar, básicamente la inmuno lo que tienen que saber es lo que les dije recién, los 4 marcadores importantes, porque en cualquier momento pueden estar leyendo un informe de un cáncer de mama y tiene que tener este estudio hecho el carcinoma invasor. Los carcinomas ductales in situ, solamente lo que se hace es tratamiento hormonal, entonces lo que hacemos es receptor de estrógeno y progesterona solo, para el in situ. Bueno, repasamos un poco la definición de enfermedad de Payet, que en realidad un poquito ya lo habíamos charlado en las clases anteriores. Pero en la mama la enfermedad de Payet es la presencia de células tumorales malignas en el epitelio escamoso del pezón,
las cuales se pueden extender, obviamente, a la areola del pie y pezón a partir de un carcinoma ductal in situ, que puede tener o no además un carcinoma invasor. O sea, las células que revestían el carcinoma ductal in situ van a migrar por esos grandes conductos hasta llegar a la epidermis de la piel del pezón. ¿Cómo vamos a ver esas células? Macroscópicamente, generalmente, el pezón lo vamos a ver con costras eritemato-escamosas, muchas veces puede haber alguna secreción por pezón, y microscópicamente lo que vamos a ver son estas células palletoides de citoplasma amplio, eosinofílico pálido, medio finado granular, PAS positivas, con nucleolos evidentes, obviamente atipía nuclear, que se disponen. Generalmente si están basales en nidos, pero también se pueden encontrar de manera dispersa. Son células que marcan el ER3 positivo, o sea, marcan ER positivo. Y en este caso fíjense que debajo del tumor invasor, debajo de la enfermedad de Payet teníamos aún, en este caso, carcinoma ductal invasor. Ustedes recuerden que cuando a nosotros nos llega una biopsia de piel de pezón, internemos una enfermedad de Payet, tenemos y debemos ir a buscar el carcinoma mínimo ductal in situ. Después vemos si tiene un invasor o no. Bueno, por último les voy a hablar del ganglio centinela en cuanto a lo que son los tumores de mama, pero porque también lo van a escuchar nombrar, y no solamente se hace en tumores de mama, después lo van a ver también en los melanomas, que también se les realiza, por ejemplo, ganglio centinela. El o los ganglios centinela son en realidad los ganglios en donde drena inicialmente el tumor primario, obviamente el territorio linfático, y el que tiene mayor probabilidad de albergar metástasis. ¿Sí? Es el primer, digamos, primer ganglio de la vía linfática al cual puede drenar el tumor. Obviamente que el ganglio centinela va a reflejar el estado de los grupos ganglionares, y es importante que ustedes sepan la definición de lo que es el ganglio centinela, que macroscópicamente el ganglio centinela cuando se tiñe, ¿sí? Y es positivo porque es el ganglio centinela, lo vemos azul. ¿Se acuerdan cuando yo les mostré las piezas de mastectomía que tenían tenido de azul la piel, que les dije que era por la técnica esta del azul que mandan la coloración por vía linfática para los centinelas? Bueno, es eso. Cuando el ganglio centinela, digamos, nosotros lo recibimos, el ganglio centinela va a ser centinela porque coloreó azul, porque ellos lo palparon como adenopatía en un rango adenomegálico, ¿sí? Y sospechan una metástasis, y en algunos lugares porque también se les puede hacer una marcación con sonido en donde a ellos les suena en el momento de la cirugía, y en ese caso ellos lo sacan. Nosotros lo podemos recibir en congelación, ¿sí? En el estudio intraoperatorio. Nosotros lo que tenemos que hacer es cortar seriado a ese ganglio y tenemos que estudiar sus caras para ver si existe o no, obviamente, una invasión, es decir, una metástasis ganglionar. Acá tiene una imagen de un corte de un extremo periférico de una cápsula ganglionar, en donde vemos lo que está, digamos, marcado con el círculo rojo es la metástasis que se ve en la cápsula de este ganglio, que lo van a tener debajo de ese círculo, los linfocitos parte del ganglio normal, ¿sí? Ahí tienen una metástasis en el ganglio linfático. Pero bueno, lo principal es que ustedes conozcan la definición de lo que es el ganglio centinela, la técnica, que generalmente en el hospital por lo menos se colorea con azul, cómo lo recibimos nosotros y obviamente cómo se ve la metástasis. Bueno, obviamente que en la mama, les dije la otra vez, en la otra charla, que podemos tener un montón de tumores que deriven de los diferentes componentes de la mama. Podemos tener lipomas, es decir, tumores benignos de tejido graso, liposarcomas, que serían los malignos, tumores de músculo liso, leiomiomas, que pueden ser derivados de pezón, o leiomiosarcomas, tumores de glándulas anexiales de la piel, y también podemos tener, entre otros, linfomas, ¿sí? Y dos tumores muy importantes, que son los que vamos a repasar ahora, que son los tumores fibroepiteliales. Y vamos a hablar del fibroadenoma y vamos a hablar luego del tumor filodes para terminar. El fibroadenoma es el tumor fibroepitelial bifásico, porque es epitelial y estromal, benigno, más frecuente en la mama, que se suele ver en pacientes jóvenes, ¿sí?
dentro de los 20, más o menos hasta los 50 años es muy frecuente de ver, y está compuesto por células epiteliales de los lobulillos, ¿sí? De los ductos de la unidad ducto lobulillar terminal, y también de las células estromales de la unidad intralobulillar, que se acuerdan que dijimos que es un estroma laxo. Bien, derivan de ahí. Bien, generalmente nosotros los vamos a ver como masas bien definidas, bien delimitadas, que pueden ser palpables, generalmente son indoloras y que son de crecimiento lento. Muchas veces, dependiendo de la edad o el tiempo de evolución, se pueden calcificar, se pueden esclerohialinizar, pero siempre son lesiones bien delimitadas. Bien, esta es una macroscopía de una enucleación de un tumor de mama, que al corte, esto se pintó con tinta china, y al corte vimos que era una proliferación, un tumor o una formación tumoral, sólida, blanquecina, homogénea, ¿sí? Que mucho más no podemos decir. No hay parénquima mamario remanente en esta pieza quirúrgica que recibe. Microscópicamente, ¿cómo vamos a ver al fibroadenoma? Bien, lo que ustedes tienen que saber es que prolifera la parte epitelial y prolifera de parte estromal. Característicamente vemos un estroma fusocelular que prolifera y acompaña a la proliferación ductal, que a veces puede ser que quede comprimida, ¿sí? Por tanta proliferación estromal, y de estas imágenes, ¿sí? Del componente epitelial, como si fuera en asta de ciervo, se le dice, porque fueran como si fueran astas, y que es como una compresión que se le hace al epitelio ductal, que obviamente también prolifera, pero en menor cantidad o en menor medida. Acá tenemos otra imagen, un poco más panorámica, en donde vemos estas características, esto es característico del fibroadenoma. El estroma celular, fibroblástico, fusocelular que tiene, y la proliferación ductal acompañante, como si fueran en formas de asta de ciervo, que en este caso no presenta alteraciones, pero puede presentar, como también prolifera esto, hiperplasia ductal, ¿sí? Pero bueno, es una entidad, es un tumor benigno compuesto por lo epitelial y lo estromal mesenquimal, y se ve de esta manera. Acá tenemos otra imagen con un estroma en algunos sectores, como la imagen de la derecha, que se puede poner un poco más mixoide, y el de la izquierda, que se pone un poco más esclerosado, pero en definitiva es una proliferación bifásica donde prolifera tanto estroma como parte epitelial de manera benigna. Bien, y para terminar tenemos el tumor filodes. Los tumores filodes también tienen una proliferación bifásica, estromal epitelial, y se originan del mismo lugar que el fibroadenoma, pero en este caso hay un sobrecrecimiento estromal mucho mayor que el epitelial. Además, los tumores filodes van a clasificarse según la presencia de ese pleomorfismo nuclear a nivel estromal o las mitosis atípicas, que presente o no, en tumores filodes benignos, tumores filodes malignos o tumores filodes borderline. Es decir, que estén en un ni, en un entremedio entre lo benigno y lo maligno. Macroscópicamente se van a ver como masas polilobuladas, generalmente son de crecimiento rápido, distinto al fibroadenoma, que es de crecimiento lento. El fibroadenoma, si bien puede ser polilobulado, es más frecuente que sea una masa más bien homogénea, lobulada, y en este caso es polilobulada, con áreas que pueden ser de una consistencia más blanda, ¿sí? Más reblandecida, y muchas veces también con estructuras, digamos, que vamos a ver microscópicamente, como tienen acá, que si bien puede ser muy parecido al fibroadenoma, sobre todo cuando el filodes es benigno, tenemos mucho más crecimiento del estroma. El estroma es mucho más celular, ¿sí? Y muchas veces lo que hace es empujar a las células epiteliales y formar como figuras que se dicen en hoja de fresno, ¿sí? Como en este caso. Fíjense en que prolifera mucho más el estroma, ¿sí? Todo lo estromal que lo epitelial queda comprimido, ¿sí? Por así decirlo, por esta proliferación que predomina de manera estromal. Esto, por ejemplo, ya es un filodes donde vemos mitosis atípicas, mucha cantidad, vemos mucho pleomorfismo nuclear, hasta células gigantes multinucleadas. Entonces, en este caso no hay dudas que este filodes es maligno. El filodes maligno se caracteriza por estas células estromales obviamente atípicas, que no va a tener el filodes benigno,
y que puede terminar hasta, obviamente, como es una proliferación estromal mesenquimal, puede hasta terminar desdiferenciándose o diferenciándose hacia otros tipos de células mesenquimales, ¿sí? Como por ejemplo acá que células gigantes multinucleadas que pueden ser hasta de tipo osteoclásticas, ¿sí? Así que bueno, para tener en cuenta dónde se localizan, de qué tipo de células se originan, macroscópicamente y microscópicamente como lo vemos, y en el caso de tumor filo de sus 3 variantes. Acá tenemos cómo se clasifican a los filodes en benignos, dependiendo del conteo de mitosis en 10 campos de gran aumento, dependiendo también la tipía estromal, el pleomorfismo nuclear, la celularidad, y obviamente lo va a clasificar esto en benigno, borderline o maligno. Hayan entendido, esto igual lo vamos a ir repasando estos días, y bueno, cualquier cosita nos van consultando. Bueno, muchas gracias a todos y todas por escuchar la clase.